Bueno, siguiendo con la segunda parte, acá aparecen unas limitaciones en cuanto al diseño de este tipo de elementos que vienen a partir de procesos desinterizados, donde uno de ellos es que se debe evitar lo que son las paredes finas, ya que es más difícil colocar el material a compactar ahí en espacios que son muy finos. Hace falta tener lo que se conoce como radios de acuerdo. En vez de yo tener esquinas, hacer un radio de acuerdo para que el material en polvo, cuando esté siendo introducido dentro del molde, resbale por las paredes y ocupe todos los espacios vacíos, y en un mismo sentido lo que son los ángulos de salida, que me permite la entrada y salida del material dentro de lo que es la pieza. Si hago una comparación entre procesos de fabricación manuales, mecanizados, que es el que vemos comúnmente en algunos locales de fabricación de piezas, o el proceso desinterizado, tenemos acá, en cuanto al consumo de energía que se tiene por pieza, un proceso desinterizado usa 0,14 megawatt hora, en cuanto el mecanizado es de 0,28 megawatt hora. Acá ya tenemos una diferencia en cuanto a lo que es el consumo de energía. Si nos vamos entonces a como aparece en el gráfico, un comparativo de pesos de piezas. Una pieza en azul que es sinterizada tiene menos peso que una pieza que se está realizando a partir de un proceso de mecanizado. ¿Por qué? Porque yo tengo acá más control en la densidad que tiene la pieza al final. Entonces, el peso del material de partida, en el caso de las piezas sintetizadas, yo voy a estar utilizando la cantidad de material específica que yo necesito para realizar esa pieza. Por tanto, en una pieza sintetizada, yo voy a tener muchísimo menos peso en material de partida que en una pieza de mecanizado. En las piezas de mecanizado, generalmente uno utiliza una barra de forma cilíndrica del metal, si vamos a hablar de piezas de metal, y entonces esa barra yo la coloco en el torno y de ahí yo comienzo a hacer un proceso de devastación, retirar material, hasta que yo llego a la pieza que yo deseo. Y todo ese material que yo estoy removiendo se convierte en desperdicio de material. Entonces, cuando nos movemos a la última barra, vimos que el desperdicio en material de las piezas sintetizadas es muy bajo comparado con el de las piezas de mecanizado. Haciendo una comparación en cuanto al acabado, acá en la figura de la izquierda tienen el acabado de herramientas de metal duro, y del lado derecho abajo entonces tienen el acabado de piezas metálicas sintetizadas, que es un acabado muchísimo mejor que el que es de piezas que vienen de procesos de mecanizado. Me pueden preguntar, ¿tienen las mismas propiedades, la misma dureza? ¿Tienen las mismas propiedades de la misma dureza que las que tienen las piezas que son realizadas a partir de un proceso de mecanizado? ¿Cómo mido densidad? Lo puedo realizar a través del método de Arquímedes, donde este descubrió que si se introduce un elemento dentro del agua,
esta agua se encuentra a un nivel y producto del peso que tiene este elemento que yo estoy introduciendo, el agua va a aumentar el nivel. Y a partir de conocer el peso y la variación de nivel, entonces yo puedo determinar cuál es el valor de la densidad de este elemento que yo estoy analizando. De ahí entonces que para un cuerpo en equilibrio que flota sobre la superficie de un líquido, el peso va a ser igual al empuje, que es m por g igual a la densidad del líquido por el volumen por la constante de la gravedad. No obstante a eso, existen instrumentos de medición como es el densímetro, que me permite medir de una forma directa la densidad de un líquido, el pignómetro, que también me mide la densidad ya de los sólidos, los líquidos y los gases, la balanza hidrostática, que me permite calcular la densidad de los sólidos, y la balanza de Moll, que es una variante de la balanza hidrostática que me permite medir de una manera precisa la densidad de los líquidos. Ahora, pasamos a la segunda parte de la clase, que es frente a peso específico. Peso específico en este caso es la relación que existe entre el peso y el volumen de una sustancia. Y la unidad con la que generalmente se trabaja es con el newton partido metros cúbicos en el sistema internacional. La expresión de cálculo es como la que se presenta en la diapo. Lo voy a estar representando a través de esta letra griega, donde peso específico va a ser igual al peso dividido por el volumen. El peso ya sabemos que es la masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces, si yo me fijo, yo tengo también masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es densidad. Entonces yo puedo hacer una asociación entre peso específico y densidad, donde no solamente puedo trabajar con peso sobre volumen, sino puedo decir que el peso específico es la densidad de ese material por la aceleración de la gravedad. Acá tienen una relación de todo lo que le he planteado hasta ahora, la ecuación de la densidad, que es el peso específico, pero con la letra D, que es peso sobre volumen, densidad igual a masa sobre volumen, y hasta llegar a lo que es la densidad, el peso específico por la densidad y la gravedad. En el caso de los gases, entonces el peso específico se calcula a partir de la presión absoluta dividido entre lo que es la constante universal de los gases y la temperatura absoluta en grados Kelvin o Rankine. También tengo, como en el caso de la densidad, tengo que teníamos la densidad relativa, acá tengo también peso específico relativo. Voy a estar comparando el peso específico de una sustancia con respecto al peso específico del agua. Si yo planteo la ecuación del peso, el peso específico relativo de una sustancia dividido por el peso específico del agua, esto lo puedo igualar a la densidad de esa sustancia que estoy analizando por la aceleración de la gravedad, dividido entre la densidad del agua multiplicada por la aceleración de la gravedad. Tengo dos componentes de G, las puedo eliminar y entonces me va a quedar que el peso específico relativo es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Y entonces voy a ver que el peso específico relativo y la densidad relativa son iguales. Es una característica que tienen estos dos elementos de que son iguales,
aunque debemos tener presente que la definición de ambos es diferente una de la otra. Y esto que tienen acá en la tabla son ejemplos de densidad y de peso específico de algunos elementos como son el agua, que si se fijan tienen el mismo valor, 1000 y 1000 kilogramos partido metros cúbicos. En el caso del peso específico aparece la componente de kilogramos fuerza. El hielo, tienen acá la sangre humana que es 1060 kilogramos partidos metros cúbicos, hasta llegar al oro, que como ya vimos anteriormente es uno de los elementos que más densidad presenta. Ahora vamos a ver una serie de ejercicios que como este primero que dice, encuentra el volumen ocupado por 16 gramos de aceite cuya densidad relativa es 0,8. La densidad del agua es 1 gramo partido centímetros cúbicos. Lo primero que hacemos es encontrar la densidad absoluta del aceite, y para eso multiplicamos los 0,8 por la densidad del agua, que fue lo que yo hice acá. De la ecuación de la densidad relativa, yo despejé y calculo la densidad del aceite. Entonces, la densidad del aceite va a ser igual a 0,8 por 1 gramo partido centímetros cúbicos. Como yo tengo que densidad es igual a masa sobre volumen, y me están pidiendo el volumen, que ocupan 16 gramos de aceite, entonces yo despejo de mi ecuación de densidad y presento entonces que volumen es masa sobre densidad igual a 16 gramos partido 0,8, y me da entonces que el volumen que me están pidiendo es de 20 centímetros cúbicos. En este otro ejercicio me dicen que tengo una roca que posee densidad relativa de 2,32 y un volumen de 1,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y me piden encontrar el peso de la roca en unidades del sistema internacional y en el sistema técnico. Y me dicen como dato también que la densidad del agua es 1000 kilogramos partido metros cúbicos. La densidad de la roca yo la planteo a partir de la densidad relativa y del volumen, y me va a dar 2,32 por 10 a la 3 kilogramos partidos metros cúbicos. Esos 1000 kilogramos partidos metros cúbicos del agua yo lo puse en notación científica para trabajar de una manera más cómoda. Y a partir de ahí, entonces, de nuevo con la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen, yo despejo y obtengo la masa, que en este caso es igual a 0,33 kilogramos. Como me están pidiendo que exprese en el sistema internacional y en el sistema técnico, para el sistema internacional, estos 0,33 kilogramos estarían representándome el sistema técnico en kilogramos fuerza. Ahora, si prefiero el sistema internacional, entonces la unidad que tengo que tener es el newton. Y para llegar al newton, entonces esta masa yo la tengo que multiplicar por la fuerza de la gravedad, y ahí obtengo lo que es el peso, que serían 3,23 newton. En el ejercicio 3 me dicen que tengo 6 metros cúbicos de un aceite que tiene una masa de 5080 kilogramos y me piden calcular su densidad, peso específico y su densidad relativa. La densidad del agua es 1000 kilogramos partidos metros cúbicos. Primero que yo hago es que coloco los datos que yo tengo y los que me están pidiendo,
veo las ecuaciones a través de las cuales yo puedo obtener mis diferentes interrogantes, y entonces a partir de ahí yo empiezo a mirar qué tengo y qué puedo ir calculando. En este caso tengo volumen y tengo masa, entonces puedo calcular primero lo que es la densidad, y con esa densidad, entonces, como tengo la densidad del agua, puedo calcular la densidad relativa, y entonces posteriormente puedo calcular lo que es ya el peso específico. Entonces lo que hago es sustituir en cada una de las ecuaciones, y me da que tengo una densidad de 846 kilogramos partidos metros cúbicos. La densidad relativa del aceite es la densidad que acabo de calcular con respecto a la del agua, que me la dan 0,846. Fíjense en un detalle que la densidad relativa no tiene unidades, porque es adimensional. Si yo tengo en la parte de arriba kilogramos sobre metros cúbicos y abajo tengo kilogramos sobre metros cúbicos, esto se cancela y la densidad relativa no tiene unidades. Se lo repito porque después, en cálculos de ejercicios de la prueba, no me vayan a poner la densidad relativa con alguna unidad asociada a ella, porque ella es adimensional. Y finalmente el peso específico, multiplico la densidad del aceite por la gravedad y me da 8305,79 newton partido metros cúbicos. ¿De dónde sale ese newton? Newton, yo tengo kilogramos partidos metros cúbicos, que me está representando la densidad, y tengo los metros sobre segundos cuadrados, que me representan la fuerza de la gravedad. Kilogramos por metro sobre segundos cuadrados es newton, y entonces me queda newton partido metros cúbicos. De ahí es que sale el newton. En este ejercicio 4, me dicen el peso de 5 metros cúbicos de un aceite es 41.000 newton. Y me piden calcular la densidad, peso específico y densidad relativa. Y me dan como dato la densidad del agua. Nuevamente yo planteo cuáles son los datos que tengo, que son volumen y peso, y mis interrogantes. Represento las ecuaciones que yo conozco para trabajar este tipo de ejercicios, y entonces voy a trabajar primero con lo que es el peso específico, porque son los únicos datos que yo tengo para ir trabajando hasta ahora. Tengo peso y tengo volumen. Entonces de ahí yo calculo lo que es el peso específico, que me da 8.200 newton partidos metros cúbicos. Y entonces con este peso específico yo puedo despejar la ecuación 1, ponerla en función del volumen y sustituir esta ecuación 3 que acabé de obtener en la ecuación 2. Voy a sustituir ese volumen en la ecuación 2. Cuando yo hago esa sustitución, me va a quedar en la parte de arriba masa por gravedad, y en la parte de abajo masa partido densidad. Si me doy cuenta, las masas las puedo cancelar, y entonces cuando yo suba la densidad me va a quedar peso específico igual a densidad por gravedad. Y entonces, despejando esta ecuación 4, entonces yo digo que la densidad es igual al peso específico sobre la gravedad, y al final obtengo que la densidad va a ser de 835,88 kilogramos partidos metros cúbicos. Ya con la densidad, entonces puedo ir a la ecuación de la densidad relativa del aceite y
determinar cuál es su valor, que en este caso es de 0,835. Fíjense nuevamente que no tiene unidades. En el ejercicio 5 me dicen cuántos metros cúbicos de aceite de densidad relativa igual a 0,85 hay en un recipiente si la masa es de 3.850 kilogramos. Y me dan los valores de la densidad del agua. Planteo los datos que yo tengo y las ecuaciones con las cuales yo puedo trabajar. Y me doy cuenta que tengo datos para determinar la densidad del aceite. Utilizando la ecuación de la densidad relativa, yo despejo y puedo determinar la densidad del aceite, donde la densidad relativa por la densidad del agua me va a dar que la densidad del aceite, en este caso, es 850 kilogramos por metros cúbicos. Y entonces después, en la ecuación de la densidad, en función de masa y de volumen, yo despejo el volumen, que es otra de las variables que me están pidiendo, y sustituyendo, llevo que en este caso el volumen que se está ocupando es de 4,52 metros cúbicos. En este otro ejercicio, ejercicio 6, me dicen cuál será el volumen de un aceite de densidad relativa igual a 0,75 si su masa es equivalente a la masa de 3 metros cúbicos. Y me dan de nuevo la densidad del agua como dato. En este caso, ellos me están diciendo que la masa de este aceite es equivalente a la masa de lo que sería el agua. Entonces, primeramente, yo voy a calcular la densidad del aceite porque tengo su densidad relativa y tengo la densidad del agua. Entonces, calculo la densidad del aceite que me da 750 kilogramos por metros cúbicos. Despejando mi ecuación de la densidad, determino cuánto es la masa del agua porque tengo densidad del agua y tengo el volumen del agua. Y me va a dar una masa de agua de 3.000 kilogramos. Como las masas me están diciendo que son equivalentes, o sea, son iguales, entonces yo puedo operar con este mismo valor de masa para el aceite. Entonces, el otro factor que me falta es el volumen del aceite. Lo voy a determinar a partir del valor de la masa que acabé de obtener, dividido entre la densidad del aceite, y esto me da un valor de 4 metros cúbicos. Y por último, en el ejercicio 7, tengo cuál será la densidad relativa de un aceite si su volumen es equivalente al peso de 13.270 newton de agua y el peso del aceite es de 9.955 newton. El peso específico del agua es 9.803 newton por metros cúbicos. Escribo los datos que tengo y mis interrogantes y la ecuación a partir de la cual yo puedo trabajar. En este caso, tengo el volumen específico igual al peso sobre el volumen. Despejo de acá el volumen y trabajo entonces con lo que es el peso del agua sobre el peso específico, que lo puedo representar como la densidad multiplicado por la gravedad. Y esto me da 1,35 metros cúbicos. Ya utilizando lo que es el peso específico del aceite, utilizando lo que es el peso del aceite y el volumen que acabo de calcular, entonces puedo determinar el peso específico del aceite, que es 7.374,07 newton por metros cúbicos, y con el peso específico del aceite
Entonces puedo determinar el peso específico, donde coloco el peso específico de la sustancia, que es el aceite en este caso, sobre el peso específico del agua, lo cual me va a dar un valor de 0,75 que también es adimensional. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.